iniciar también con una lectura bíblica. Vamos. ¿Falta uno? A ver, adelante. Sí. Aquí los hermanos de la iglesia tienen un gran ser y hay cosas ahí con una adoración, no creo que quieran, lo repita, pero pasen ahorita después del servicio y lo que usted le interese puede agarrarlo y tener una adoración. Ahí ya están los letreros que venimos con los precios, pero es una forma de contribuir. Adelante. Reunión de damas este sábado a las 5 de la tarde. No olviden, hermanas, anótenlo en sus calendarios, tomen tiempo para que puedan ser parte de esta gran bendición que el Señor nos da. Bueno, como cada domingo vamos a tener nuestra lectura bíblica. Yo le voy a pedir, si usted gusta, abra su Biblia, si la tiene en la mano, electrónica, papel, como sea, allá en la carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, y vamos a leer ahí el capítulo 10, que va del versículo del verso desde el 1 hasta el 22. Vamos a leer la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, miren que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que no podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no son la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? Que el oído es ¿qué digo pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, le alabamos, le bendecimos, le damos a usted la gloria y la honra, Señor. Padre, todas estas cosas que han quedado escritas, Señor, han sido para nuestro ejemplo, Señor, para que veamos que hay consecuencias de todo aquello que hacemos, ya sea bueno o malo, Señor. Y sabemos, Señor, que usted es el Todopoderoso y está por encima de todo, Señor. Le rogamos que en esta tarde, Señor, sea usted, Padre, lo primero, perdonando toda falta nuestra, que podamos llegar a usted sin impedimentos, Señor, y siempre lo hacemos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Sea usted ministrando a través de su Espíritu Santo nuestras vidas, Señor, y que su poderosa palabra, que es viva y eficaz, Señor, produzca en nosotros los frutos que son para vida eterna, Señor. Que en el nombre de Cristo Jesús oramos y le ponemos este tiempo en sus manos. Sea amén.
Bendiciones, mis hermanos. Vamos a tener este tiempo de adoración, este canto, este tiempo de adorar a Dios, de presentar a Dios nuestros cánticos de sacrificio. Y esta canción que vamos a cantar nos recuerda a nosotros de dónde Dios nos sacó y lo que tenemos. Es como decir mi identidad en Cristo. Y dice otro versículo bíblico en Juan 8:36. Dice así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Jesús hablando a estos fariseos, como hemos estado estudiando los miércoles, donde ellos contradecían al Señor y decían: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y el pueblo de Israel tiene un background de esclavitud a través de toda la historia, pero el orgullo sobrepasa todo eso. Ellos decían: nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús en ese contexto le dije: al que el Hijo haga libre, serán libres verdaderamente. Solamente a través de Jesús nosotros encontramos libertad. A través de Jesús encontramos liberación de las cosas que nos cargan, del pecado. Es que cuando echamos nuestras cargas en Jesús, somos liberados. Jesús nos dice: lleva mi yugo, echa su carga sobre mí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a cantar la canción que dice hay libertad. Para mí llaman condenación.
libertad que nos ha dado, mis hermanos. De veras que es un privilegio y una bendición que tenemos estar hoy aquí con libertad poder alabar a nuestro Dios. El libro de San Juan, también en el capítulo 31, el hermano lo decía en el contexto anterior: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Bueno, dice al principio, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria a Dios por esa libertad que el Señor nos ha dado. Tanto en el Señor, porque es una verdad, libertad. Qué buena es, qué bueno es estar libre en el Señor, qué bueno es tener esa libertad que solamente Cristo puede dar. Este próximo himno que entonamos la semana pasada es un himno que también nos habla de aquellas bendiciones que nosotros tenemos en el Señor. Y vamos a cantar, y William no es la mano, pero William es un experto en este himno. Así que vamos a cantar este himno que se dice: bendiciones, bendiciones. ¿Cuántas tienes ya? ¿Cuántas bendiciones tenemos en Cristo? Tenemos muchas, y a veces andamos quejándonos, batallando, pero tienes mucho, tienes. Lo que pasa es que no estás viendo con los ojos espirituales. Cuando miramos por debajo del sol, no vemos nada más que esto. Pero si tú miras por encima del sol, mirándose los cielos, como ve Dios, entonces vas a ver cuántas bendiciones tiene en el Señor.
Pueden tomar asiento, mis hermanos. Ahora vamos a tener un tiempo de, lo pasamos bueno, tenemos que tener al principio, pero es un tiempo de oración y de gratitud. Si usted tiene motivo, alabanza, cosas por que dar gracias a Dios o petición, este es el tiempo para que lo presentemos y oremos como congregación por su necesidad o lo usemos con usted en esa acción de gracia. Así que haga usted tiempo para que usted presente sus peticiones antes también de pasar el tiempo de las ofrendas. ¿Bueno? ¿Sí, hermano? Ok, la familia de María. Ok. ¿Cómo se llama? No. Bueno, familia Galina. Vamos a orar por ellos. ¿Usted, hermano? De un teléfono Viviana y una hermana que la acompaña y me dice una hermana que le ministra, que la apoye en este momento. Yo quiero oraciones para mi familia, mi esposo. De que estuve haciendo. Es que mi esposo tuvo un accidente. Gracias a Dios él está bien, pero de su cuerpo está bien, pero de su alma está mal. Porque atropelló a una persona y él no, mi esposo iba al trabajo, más que nada. Gracias a Dios que mi esposo no tiene vicios, no fuma, no toma, mucho menos drogas. Él iba a su trabajo y como él se va a las 4 de la mañana, estaba bien oscuro y él no vio era un señor. Dice que él nomás oyó un golpe fuerte y vio que algo cruzó y él se espantó, dijo no sé qué pasó. Buscó manera para orillarse y sí se orilló y cuando vio así que había pasado, vio una cachucha y vio a un señor tirado. Se le vino el mundo encima. Porque cómo estaban sus familias ahora con mi esposo. Y no sabíamos nada, pero yo apenas el jueves me enteré. Falleció el Señor. Lamento mucho por su familia, cómo estarán destrozados. Y mi esposo no me hemos dicho, porque se va a sentir muy mal. Yo sé que mi esposo no me conoce a mí, no conoce a mi esposo. Pero somos de buena familia y no nos gusta. Mi esposo y mi mamá me decía que mi papá decidía cuando salga. Es triste, pero qué bueno, hermano, que usted está aquí y está con la iglesia que vamos a orar. Este es un momento
donde vamos a unirnos a orar por él. Voy a pedir a Fernando y al pastor William también que vayan y oremos por hermanos por la situación que está pasando. Mi esposo no sabe lo que pasó, no me quiere decir. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tu palabra nos dice que vayamos ante ti con nuestras cargas, con nuestras luchas, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, porque tú tienes cuidado de tus hijos. Queremos presentar a nuestra hermana ahora delante de ti, a su esposo, Señor, que han pasado por esta prueba tan difícil. Y sobre todo también, Señor, por aquella familia que ha sufrido esta pérdida de un ser querido. Señor, sabemos que tú eres Dios soberano, pero también eres Padre de misericordia, Dios de toda consolación. Te rogamos que en medio de toda esta adversidad, tú, oh Señor, traiga luz, traiga paz y esperanza, consuelo de una manera sobrenatural sobre nuestra hermana aquí, sobre su esposo, donde él está, Señor, sobre todas las personas involucradas en este hecho. Sabemos que nosotros muchas veces no tenemos la respuesta, nos preguntamos y ni siquiera las fuerzas para poder enfrentar las situaciones. Oramos por fortaleza, oramos por sabiduría, por consuelo, y Señor, que tú traigas paz a la vida del esposo de nuestra hermana. Como ella decía, físicamente él está bien, pero emocionalmente, espiritualmente, él siente el peso de esta situación. Señor, despeja toda culpa, todo espíritu de depresión y de desaliento. Señor, a veces son accidentes, como se llama la palabra, y te pedimos, oh Dios, que tú le ayudes a salir de esta situación con fortaleza, con fe, con esperanza. Señor, te rogamos pues una protección especial para esta familia. Y así como, Señor, por cada uno de nosotros que estamos aquí, tú conoces nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras dificultades. Qué bueno es saber que podemos abrigarnos bajo la sombra de ti, que eres el Dios omnipotente. Ayúdanos, Señor, danos tu paz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar también por la boda de María. Señor, vemos la oración de mi hermano, del pastor, Señor, y también te rogamos por la vida del abuelo de María, Señor, por la familia Garibay completa, Señor. Que Señor esté fortaleciéndolo, Señor, dándoles la paz en medio de estas circunstancias, Señor. Y Padre, usted es especialista, Señor, que en los tiempos de dificultades, cuando debemos ver su gloria, su favor, Señor, su misericordia a favor nuestro. Si usted obrando en la vida del abuelo de María, en todo el resto de la familia, Señor, le rogamos, Señor, si usted obrando y haciendo su voluntad en cada una de sus vidas, y en las nuestras también, Señor, por su bondad, por su amor, Señor, por su misericordia, dando las gracias en nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estas también son parte de las bendiciones que el Señor nos da, mis hermanos. Solo cuando nos reunimos como iglesia podemos ser partícipes de ministrarnos, de orar, como esa palabra, llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Eso se hace en contexto también de la iglesia. Y Dios nos da este privilegio de llevar la carga a los unos de los otros. Y qué bueno que el Señor le está bendiciendo a usted orar por otro y yo orar por otro y expresar que somos un cuerpo, somos una familia en Cristo. Y en este momento, cuando necesitamos que ese cuerpo, que esta familia nos apoyemos y nos animemos, porque como predicamos el domingo pasado, el día de la angustia llega, pero estamos en el Señor y contamos con un apoyo de hombres y mujeres en Cristo que somos más que sangre. El linaje es un linaje divino que va a traspasar los tiempos. Y no sé por qué, por la hermandad y la amistad, el amor que tenemos entre hermanos, más allá de un hermano físico o de sangre. Porque a veces tenemos hermanos físicos de sangre y aún son de sangre, pero aún uno es tiniebla y otro luz. Pero en Cristo Jesús somos familia. Somos familia, somos parte de un cuerpo y que hemos sido redimidos y comprados por la sangre de Cristo. Vamos a cantar otro canto más antes de pasar el tiempo de la palabra de Dios. Ok, también vamos a orar por las ofrendas. Y mientras cantamos este canto, vamos a levantar las ofrendas
Vamos a orar. Señor, te pedimos que, como dice tu palabra, Señor, que tú eres quien pone tanto, Dios, el querer como el hacer, Dios, por tu buena voluntad, Señor. Que según Dios tú hagas impuesto en el corazón de cada uno, Dios, levantemos esa ofrenda para tu gloria y para tu honra, Dios, y para el beneficio de tu obra, Señor, para que tu obra siga en pie, Dios, y para alcanzar y expandir el reino de Cristo a las personas que lo reconocen, Señor. Que tú bendiga la mano que pueden dar como la que no pueden dar también, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cantemos este himno que dice bellas palabras de vida. Vamos a tener tiempo de hablar de Dios, de aquellas bellas palabras de vida. Muy bien, no sé si hoy aquí tenemos con este bien. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Está apagado? No, está encendido. Aquí está encendido. Yo de gallotado desde hace rato con él cantando, no me oigo. Bien, gracias, qué bueno, hermanos, poder escuchar y cantar, alabar el nombre del Señor. Es una bendición. Y desde aquí arriba, pues verlo a ustedes todavía una bendición grande. Había un hermano allá que decía, se ven todos hermosos, bellos, porque así somos los hijos de Dios. Así que el Señor nos continúa bendiciendo. Bien, vamos a continuar con nuestra serie de predicación en el libro de los Salmos, especialmente los Salmos de Asaf. Asaf fue un músico en los tiempos de David. Él era el músico principal, el director de canto, tocaba instrumentos, pero también la Biblia dice que él era un profeta, o sea, que profetizaba, traía palabras de Dios al pueblo. Qué bueno es cuando en la iglesia tenemos hombres que son multifacéticos, que tienen diferentes dones, que pueden dirigir, que pueden cantar, que pueden predicar, que pueden aconsejar. ¡Qué bendición! Bueno, Asaf escribe algunos salmos,
Y algunos, quizás no lo escribió directamente él, pero sus hijos, su descendencia, porque por el contexto que hemos visto, algunos de los salmos atribuidos a él se escribieron en una época diferente. Y la familia de Asaf continúa de una generación a otra sirviendo en el culto, sirviendo a Dios, adorando a Dios. Es una bendición cuando los padres sirven al Señor, cuando los hijos sirven al Señor y cuando los nietos y los tataranietos todavía continúan sirviendo al Señor. No hay mayor herencia, no hay mayor bendición que ver a nuestros hijos andar en los caminos del Señor y sirviendo a Dios. Creo que uno diría, me daría por pago, por satisfecho, porque hay quienes trabajan y se afanan por darle comida, ropa, techo, educación a los hijos, pero nada de sembrar para su vida espiritual. Así que cuando pensamos en Asaf en la Biblia, no solamente pensamos en el músico principal, sino en su descendencia, que continuaron ministrando a Dios en el culto, la manera en que se celebraba en el Antiguo Testamento. Hoy nos toca el Salmo 78 y tenemos aquí, es un salmo que tiene 72 versículos. Así que siéntense, acomódense, que esto va para largo. Porque si Miguel duró como una hora ahí, no sé, con 2 o 3 versículos, con 72 versículos, imagínense. Entonces, este salmo, pues, es interesante porque cubre en esos 72 versículos un período de 500 años de historia. ¿Cuánto cubre? 500 años de historia. Así que vamos a hacer un repaso de 500 años de historia del pueblo de Israel en estos 72 versículos. Y el propósito de esto es traer una enseñanza, un llamado al pueblo de Dios en el momento que se escribe. Precisamente es la importancia, la responsabilidad, el deber de contar, de enseñar a las generaciones futuras los hechos de Dios, la obra de Dios, la palabra de Dios, como una herencia que se traspasa de generación en generación. Alguien decía, por ejemplo, ese anillo era de mi tatarabuela, y se lo dio a mi abuela cuando se iba a casar, y mi abuela después se lo dio a mi mamá, y ahora lo tengo yo, y así sucesivamente. Bueno, hay un tesoro para compartir que la palabra de Dios nos llama, y vamos a explorar eso. Entonces, en este salmo lo vamos a leer. Vamos a tratar de hacer una lectura prestando atención, una lectura comprensiva. Y yo espero que el Espíritu Santo, ya de entrada, con la sola lectura, nos deje un mensaje en el corazón. Que Él sea el que nos hable. Podamos captar el contexto. En el Salmo hay alrededor de 30 acciones, cosas que dice que el pueblo de Israel con los hombres hicieron. Entonces van a observar que ellos no guardaron el pacto de Dios, fueron desobedientes, tentaron a Dios, pecaron, y así fueron ingratos, fueron contumaces, fueron rebeldes. Se atribuye al pueblo como unas 30 cosas. Pero en el Salmo también se habla de 80 actos de Dios, más o menos. 80 verbos atribuidos donde Dios hizo algo. Algunas fueron mostrar misericordia, perdonarlos. Otra fue que Dios tuvo que matarlos, traer juicio, hacer justicia. Entonces, cuando leamos el Salmo, vaya mirando lo que Dios hace y lo que hace el hombre, lo que hizo su pueblo. Y con eso en mente usted por ahí cantando el espíritu, el corazón de este salmo. Porque es como cuando un padre hace un llamado y le dice, óyeme, escúchame, préstame atención. Y lo que voy a decir, lo que voy a contar es para que sea atesorado y puesto en práctica.
Entonces vamos a leer el salmo y después vamos a comentar algunas cosas de este salmo con la ayuda y la dirección del Señor. Así que vamos a leerlo. Me voy a quitar los lentes para ir leyendo aquí desde mi Biblia y ustedes vayan leyendo. Dice así: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacieran, y los que se levantaran lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron la espalda en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, los guió de día con nube y de noche con resplandor de fuego. Envió las peñas en el desierto y le dio a beber como grandes abismos. Pues sacó de la peña corriente e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo: ¿pondrá mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó, y se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba, y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de noble comió el hombre, les envió comida hasta saciarlos. Movió el solano en el cielo, y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Les hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y años en tribulación. 40 años dieron vuelta en el desierto. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. Pero le lisonjeaban con su boca
y con su lengua mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Se acordó de que era carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Le enojaron en el hielo, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de su alma, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores dispuso camino en su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de carne. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuviesen temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó a las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Verso 56. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos, y le provocaron con celo, a celo con sus imágenes de tal. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo en sí, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó con su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes, y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada, y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor, como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Desechó a la tienda de José, no escogió a la tribu de Efraín, sino que escogió a la tribu de Judá, al monte de Sión, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas, de detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con pericia de sus manos. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Cuando yo leo este salmo y leo la historia del pueblo de Israel, yo siento una nostalgia, una tristeza, un pesar, porque una de las palabras que dice aquí acerca del pueblo de Israel era que era contumaz y rebelde. Era un pueblo duro de corazón, duro de mente. Ellos estaban esclavos en Egipto y allí estaban siendo oprimidos. La Biblia cuenta que por 430 años
aproximadamente ellos estaban bajo ¿qué? En esclavitud, en dura y pesada carga. Y ellos clamaban por libertad. Y el Señor oyó su clamor. Dice que descendió para librarlos. Y el Señor lo libró con mano poderosa. El Salmo cuenta en forma poética y en diferentes formas lo que Dios hizo. Trajo juicio sobre Egipto, las plagas. ¿Cuánto han leído las 10 plagas de Egipto? Bueno, hay que saber un poquito la historia bíblica. Entonces, cuando Dios trajo estas plagas, el faraón se endurecía más y más hasta que el faraón lo dejó ir. Y cuando lo dejó ir, ellos habían salido, se arrepintió de eso y comenzó a seguir. Y el pueblo estaba donde, frente al mar Rojo. Leíamos en la semana pasada cómo Miguel nos explicaba ese drama allí. Pero Dios abrió el mar y ellos cruzaron. Y Dios destruyó al ejército egipcio en el mar. Pero dice la Biblia que ellos muy pronto comenzaron a quejarse y a tentar a Dios. Y usted lee la historia porque no había agua y clamaron a Dios y Dios le dio agua de una roca. Y luego más tarde ellos comenzaron a decir, ¿quién nos diera comer? Nos acordamos que en Egipto comíamos cebolla, puerro y todas estas cosas. ¿Quién nos diera comer carne? Dijeron, ¿podría Dios que hizo que de la peña saliera agua también dar carne en el desierto? Usted se imagina alrededor de 2 millones de personas en un desierto. Y ellos están, dice, ansiosos, deseosos. No estaban conformes con la provisión de Dios, querían carne. Y cuestionaron a Dios si era posible que Dios les hiciera eso. ¿Y qué vimos? Que Dios hizo que viniera un viento del sur, un viento solano, y trajo una lluvia de codornices y le dio carne hasta que se agitaron de carne. Todo fue dándole carne allí en el desierto, porque nada es imposible para quién, para Dios. Pero ellos volvían e intentaban al Señor. Y usted lee la historia bíblica que aquí le puedo decir, son 500 años de historia. Yo le invito a que lean el Antiguo Testamento. Porque todo lo que está escrito allí, dice la palabra de Dios, que se escribió para nuestra enseñanza. Como hemos leído ya en el 1 Corintios capítulo 10, Pablo decía, yo no quiero, hermano, que ignoréis acerca del pueblo de Israel, todas las bendiciones que recibieron, pero al mismo tiempo, como ellos tentaron a Dios una y otra vez. Pero la historia del pecado y de la rebeldía no solo termina allí cuando ellos entran a la tierra prometida. La Biblia dice que después murió Josué, que fue el sucesor de Moisés. Y dice que murió también toda aquella generación que no había conocido, que no había visto los hechos maravillosos de Dios, o los hechos poderosos de Dios. Y entonces dice que cada uno comenzó a andar según su propio corazón. E hicieron ídolos y comenzaron a adorar a otros dioses. Y Dios, que había decidido poner allí en Israel, particularmente se menciona un lugar ahí, no sé si ustedes saben, en Silo, Dios puso su tabernáculo. La presencia de Dios estaba allí en aquel lugar, porque Dios dijo que en el lugar que Él escogiere para poner su nombre, ahí el pueblo iba a ir para adorar. Y la tribu de Efraín era el lugar central de donde estaba esta ciudad de Silo, y allí el pueblo iba para adorar a Dios. Pero como ellos se cayeron en la idolatría, dice que Dios quitó este lugar de adoración, removió el lugar. Luego sigue la historia diciendo que ellos aún así no se arrepintieron, continuaron en desobediencia. Y la historia continúa hasta que vino el ejército de Asiria y destruyó en el año 714 a.C. a todo el pueblo de Israel, a las 10 tribus del norte. Fueron llevados cautivos, Dios los esparció, y hasta el día de hoy algunos andan buscando las 10 tribus perdidas del pueblo de Israel, porque ellos
se rebelaron contra Dios. Y el Salmo termina diciendo que Dios desechó a Efraín, desechó a Silo, lugar de adoración donde estaba el arca, y entonces Dios escogió a la tribu de Judá, escogió Jerusalén, escogió allí el monte de Sión, escogió a David como rey, para que David guiara ahora al pueblo de Dios con una nueva esperanza, un nuevo periodo. Así que va desde la salida de Egipto hasta el reinado de David, este salmo, y la historia es esa: pecado tras pecado, rebelión contra rebelión, pero dice una y otra vez que Dios tenía que misericordia. Dice, si los mataba, si los hería, entonces ellos se volvían y se arrepentían. Pero dice, no lo hacían como, no lo hacían de corazón, lo hacían de la boca para afuera, de bien. No había integridad en su corazón. Entonces, ese es el drama que encontramos en este salmo. Ahora quiero que vaya conmigo a los primeros versículos de este salmo, porque aquí comienza el salmo, la voz de Dios, un llamado de parte del Señor, un llamado a su pueblo. En aquel entonces ellos eran el pueblo de Dios, en los días de David. Ahora nosotros somos, ¿qué? Decimos, somos el pueblo de Dios. ¿Cuántos creen que somos pueblo de Dios? Amén. Amén. Pero Dios habla a su pueblo. La Biblia es la palabra de Dios ¿a quién? A su pueblo. Y dice aquí, escucha, pueblo mío, mi ley. No le habla a otros, a los que están allá afuera, sino a quién? A su pueblo mío, escucha mi ley. Inclinar vuestro oído a las palabras de mi boca. Es un llamado a escuchar, no solo con qué, con los oídos, sino a prestar atención, a observar lo que Dios quiere que comunicar. Dice, inclinar, ¿qué cosa? Vuestro oído. El Señor dice en los evangelios y en el libro de Apocalipsis, el que tiene oídos para oír, ¿qué cosa? Que oiga. Hay un llamado a ejercitar la atención a la voz de Dios. Porque muchas veces nosotros, como el pueblo de Israel dice, con sus oídos oyen pesadamente. Es como, estoy aburrido, no quiero, entra por aquí, sale por aquí, o a veces ni entra por aquí ni sale por aquí, sino que pasa por afuera, porque estamos, pero no estamos. Oímos el sonido, pero no estamos captando el mensaje. Y por eso la Biblia dice, el que tiene oído para oír, ¿qué cosa? Que oiga. Y el Señor dice allá en el Evangelio de Mateo, de Lucas, se mira pues cómo oír. Porque al que tiene se le dará más, y al que no tiene, a uno que tiene se le será quitado. La bendición está en oír atentamente la palabra de Dios, oír con el corazón, oír con la disposición de obedecer, de poner en práctica. Así que Dios dice, oye pueblo mío, mi ley, voy a hablar, escucha mi voz, inclina tu oído. No sé cuántas veces en la postura física usted está hablando a alguien y cuando alguien te está hablando tú quieres que te miren, que te presten atención, que te miren a los ojos, como ahora usted está mirándome a mí, pero si de repente yo veo que la mente anda por allá, digo, no me está prestando ¿qué? Atención. No, hay que estar involucrado, cuerpo, alma y espíritu, en escuchar la palabra de Dios. Porque en ese pasaje, le voy a dar ahí como un tip. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, se habla de las parábolas del Señor. También en Mateo capítulo 3.
Pero en el Evangelio de Lucas se habla, dice, la primera parábola, ¿cuál es? La parábola del sembrador. ¿Y qué es lo que pasa cada vez que oyen la palabra de quién? De Dios. Los cuatro terrenos comienzan oyendo la palabra de Dios. Y cada uno de los relatos allí tiene que ver con oír la palabra del Señor. Me llama la atención que mientras él estaba hablando y dando estas instrucciones, y ella decía, miren cómo oye, presten atención, vinieron su mamá y sus hermanos a buscarlo. ¿Recuerdan la historia? Dijeron al Señor, tu madre y tus hermanos están fuera, te buscan, quieren ver. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Mi madre y mis hermanos son quienes, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Miguel decía hace un momento que el vínculo de la fe, el vínculo espiritual es más profundo que el carnal. Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son quienes, los que oyen la palabra de Dios y qué, y la guardan. Por lo tanto, esa filiación el Señor la declara más profunda que el vínculo sanguíneo. El Señor dice, el que es de Dios, la palabra de Dios, ¿qué cosa? Oye. Y si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que hay un llamado del Señor. La primera cosa que quiero destacar en este versículo es que Dios nos llama a prestar atención a su voz, a su palabra. Cuando usted lea la Biblia, cuando usted oiga un mensaje, oiga con el corazón, préstele atención. Me pasa muchas veces, estoy en el celular, pongo un mensaje o algo, o pongo la Biblia en audio, y de repente se me fue el pensamiento y ya tengo que volver para atrás a ponerla porque me perdí, porque ya no seguí y no es que uno no haga este tipo de cosas, pasan todos los días, pero hay un momento solemne en que Dios dice, siéntate que voy a hablar, escúchame, pon atención. Es la fuerza de este versículo. ¿Por qué? Porque hay bendición cuando oímos la palabra de Dios, y el propósito es que la pongamos por obra. La Biblia dice, no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y Jesús dijo que él comparaba al hombre que oye su palabra y la guarda como alguien que edifica una casa sobre qué? Sobre una roca, que viene el viento, da con fuerza, no cae porque está fundada sobre qué? Sobre la roca. Y esto es importante en el contexto de este salmo. Dice el salmista, voy a abrir mi boca, ¿en qué? En Proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Voy a hablar en una forma didáctica, en una forma en que ustedes puedan comprender, puedan captar el mensaje. El propósito de las parábolas, de las ilustraciones, del mensaje poético de los proverbios, son mensajes que traen sabiduría. Se usan cosas conocidas para traer lecciones espirituales. Así que cuando leemos el Salmo y dice, cuenta todos esos actos que leímos, no era para comunicar información. No era para contar una historia simplemente, sino para traer lecciones objetivas, para traer enseñanza, para traer moraleja, para traer un cambio en la conducta, en el corazón de aquellos que escuchan. El Señor hizo referencia a este pasaje también en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versículo 35. Cuando dice que voy a hablar cosas ocultas, cosas, no es que eran desconocidas. La idea es que detrás de esos hechos habían enseñanzas espirituales. Como hemos leído, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza que se escribieron. Dice en Romanos 15, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Y en el pasaje de 1 Corintios 10 dice que estas cosas se escribieron como ejemplo y están escritas para
amonestarnos a nosotros. Así que la idea es que la enseñanza no es contar una historia, simplemente narrar una historia, es traer lecciones objetivas, aplicar esas verdades a la vida, al corazón del oyente. Y entonces, dice que nuestros padres, nos contaron. ¿De dónde le habían escuchado esas cosas? Ya la habían oído. La habían escuchado de parte de ¿quién? De sus padres. Dice, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera, siguiente, las alabanzas de Jehová en su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, sigue diciendo el Salmo, y luego aquí de mí. Y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantaren lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, etcétera, etcétera. Observen aquí que eso que va a contar dice lo que nuestros padres nos contaron. Asa está viviendo los tiempos de David. Él ha escuchado la historia. Dice que nuestros padres nos contaron. Y bueno, sigue haciendo un tema al principio, versículo. Sí, aquí, porque las cuales hemos oído. Lo que voy a contar no es algo que ya ustedes desconocen, sino algo que hemos oído, que nos la han contado. Aquí cabe hacer una pregunta para mí, importante. ¿Ha leído usted el Antiguo Testamento? ¿Ha leído usted la historia del pueblo de Israel? ¿Ha leído usted esos relatos que estábamos mencionando? Porque sé que tal vez para algunos lo que leímos le pasaba por arriba porque no entendían el contexto. Pero lo cierto es que el pueblo de Israel había sido testigo de los hechos poderosos de Dios y que ahora los padres dicen, lo hemos escuchado, lo hemos oído. ¿Por qué? Porque Dios estableció como ley, como mandato, que su ley, que su palabra, que los hechos de Dios fueran contados de los padres a los hijos y los hijos a sus hijos, que estos a su vez le enseñen a sus hijos, una generación a otra generación, como dice en el Salmo 145, versículo 4, generación a generación celebrará tus obras. Dice en Deuteronomio capítulo 6, si tú puedes ver conmigo, Deuteronomio capítulo 6, aquí los silencios, Deuteronomio capítulo 6, dice el versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estas palabras que yo te mando hoy, que va a ser la vas a repetir a quién? A tus hijos. Y en otros versículos, otros pasajes, dice explícitamente que ellos tenían la responsabilidad de contarlo a sus hijos y que mandaran a sus hijos, que lo enseñaran a quién? A sus hijos, y así se traspasaba el mensaje, la historia de Dios de generación en generación. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las vas a repetir a tus hijos. Entonces dice el versículo 5 del Salmo 78 que Él estableció este testimonio en Jacob, que puso su ley y la mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos
para que lo sepa la generación que venidera. Y mientras esta semana yo he pasado pensando en esto, porque ¿cuándo fue la última vez, si es que alguna vez hubo una, que tú como padre le enseñaste a tus hijos la historia del pueblo de Dios, los hechos de Dios? Que tú te sentaste a enseñarle, ¿qué cosa? La palabra a tus hijos. Preparándolo, capacitándolo. La idea aquí es como el discipular. Como lo dice Pablo a Timoteo, lo que tú has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombre fiel que sea idóneo para enseñar también a otros. Porque este es el proceso de formación, de enseñanza. Y la responsabilidad cae primariamente ¿sobre quién? Sobre los padres. ¿Sobre quién? Sobre los padres. Padres, tenemos una responsabilidad de comunicar la palabra de Dios ¿a quién? A nuestros hijos. No es responsabilidad de la iglesia, no es responsabilidad de los maestros de la escuela dominical, es una responsabilidad tuya como papá, tuya como mamá. Por ahí dicen tal el padre, tal, ¿cómo es? De tal palo tal astilla. Queremos hijos cristianos y buenos y obedientes. Pero lo que cambia, lo que transforma, son las verdades de la palabra de Dios. El pueblo de Israel fue fiel tal vez en un sentido. Dios les confió la palabra, pero ellos la transmitían, pero era de la boca para afuera. Su corazón estaba ¿qué? Lejos de Dios. Y había una dicotomía entre la ley de Dios y lo que ellos vivían. Porque eran idólatras, eran fornicarios, practicaron hechicería, adivinación, mataron a sus hijos en sacrificio a los dioses, hicieron todo lo contrario a lo que la ley decía. Y eso pasa muchas veces con los padres. Tenemos una Biblia, cantamos himnos, vamos a la iglesia, pero el corazón está lejos de Dios. Así que no solamente la importancia, sino la necesidad, la urgencia, el mandato, la prontitud con que tenemos que enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, para que cuando ellos crezcan, como dice el proverbio, instruya al niño en su carrera, en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Padres que están aquí, Dios nos manda a traspasar la verdad de Dios a la generación venidera. Dice, y piensa, no, es que mi esposo no es cristiano, o que no sé, que en mi casa no puedo hacer. Bueno, le voy a contar una historia. Loida, Eunice, la mamá y la abuela de Timoteo, el papá de Timoteo era un gentil, era griego. Él no conocía toda la ley de Dios. Pero dice la Biblia que la fe genuina que hubo en su mamá y en su abuela, que habitó en ellas, fue traspasada también ¿a quién? A Timoteo. Y Pablo da testimonio de esa fe genuina que tiene Timoteo, porque él aprendió ¿de quién? De su mamá y de su abuela, porque no hay excusa para no transmitir el mensaje de Dios, la palabra de Dios ¿a quién? A nuestros hijos. Dice en el capítulo 15 de segunda de Timoteo, capítulo 3, dice Pablo, y que desde la niñez, hablando de Timoteo, ha sabido que las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Y esa es la importancia. La palabra de Dios te da la sabiduría, te da el conocimiento, te da la instrucción para que tú sepas que la salvación está en Cristo
para que por la fe tú te apropies de esa salvación. Porque la herencia, el tesoro más preciado que podemos darle a nuestros hijos es ¿qué cosa? La palabra de Dios. En esta historia, como estaba diciendo, se cuenta la historia del pueblo de Israel desde el Éxodo hasta el reinado de David. Pero los actos poderosos de Dios no se terminan allí. Continúan hasta nuestros días. Dios no ha dejado de hacer milagros. Dios no ha dejado de mostrar sus poderosos hechos. El pueblo de Israel tenía como referencia o referente, ¿qué cosa? La historia de la libertad, de la esclavitud de Egipto, cómo Dios lo alimentó en el desierto, cómo Dios le entregó la tierra prometida, cómo Dios lo libró de sus enemigos. Todas esas cosas están allí escritas. Pero nosotros tenemos todavía hechos más gloriosos. Que el Dios eterno se hizo ¿qué cosa? Se hizo carne, se hizo hombre. Y naciendo como un bebé en el vientre de una mujer. ¿Usted se imagina eso? Aquel que hizo los cielos y la tierra vino en forma de hombre, en forma humilde. Y vivió entre los hombres. Y padeció las necesidades del ser humano. Y experimentó la muerte por nosotros para redimirnos del pecado. Fue sepultado, pero por el poder de Dios fue levantado de los muertos ¿qué? Al tercer día. Y luego encontramos cómo el Espíritu Santo desciende con poder sobre la iglesia para dar dirección, fuerza al testimonio del Evangelio, a transformar hombres, vidas en un instante. Vimos cómo en la historia de la iglesia, cómo la iglesia crece a pesar de la oposición, a pesar de la persecución. Mientras más lo mataron, más ¿qué cosa? Se multiplicaron. Eso es un milagro de Dios. Porque el Señor añadía cada día a su iglesia lo que había de ser salvo. Y el Señor dijo, las puertas del Hades no van a prevalecer contra mi iglesia. Y hasta el día de hoy la iglesia de Cristo sigue caminando, sigue creciendo. A veces no la vemos aquí en nuestro entorno, somos poquitos. Pero el movimiento de plantación de iglesia y crecimiento de iglesia alrededor del mundo es extraordinario. La iglesia nunca ha dejado de avanzar y de crecer. África, en China, en los lugares quizá menos inesperados, allí Dios está haciendo ¿qué? Su obra. Porque Dios sigue obrando con poder, trayendo salvación, cambiando vidas, transformando corazones. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y entonces, nosotros tenemos ahora más riqueza que contar. Porque tenemos la historia del Antiguo Testamento y también tenemos la historia del Nuevo Testamento. Como el Señor, de un puñado de hombres tímidos, allí en Jerusalén, el mundo entero ha sido ¿qué cosa? Trastornado por el Evangelio. La influencia del Evangelio en el mundo ha sido extraordinaria. No ha valido esfuerzo para silenciar al pueblo de Dios. Y aquí estamos. Y entonces, el llamado es contar a la generación ¿qué cosa? Venidera. Esta es nuestra responsabilidad. Hoy la batuta está en nuestra mano. En la carrera, esa carrera de relevo, tú y yo tenemos en nuestras manos el tesoro para darlo a la nueva generación. ¿Estamos siendo fieles? ¿Estamos cumpliendo con eso? Vamos a ver ahora, otra vez dice, ¿cuál es el propósito de eso? Porque el salmista dice, oigan, me presten atención que voy a hablar de cosas ocultas, cosas que hemos entendido desde hace tiempo, que nuestros padres nos las contaron, y que Dios ha mandado como una ley, que los padres la comuniquen a sus hijos y sus hijos a sus hijos, para que esto a su vez lo cuente a la otra generación. ¿Cuál es el propósito? Bueno, vamos a ver.
versículo 7 en adelante. Ahí está. ¿Cuál es el propósito? ¿A fin de qué? De que pongan en Dios, ¿qué cosa? Su confianza. El propósito didáctico, el propósito de contar las historias, los hechos poderosos de Dios, sus maravillas, lo que Dios ha hecho, es para que pongan en Dios, ¿qué cosa? Su confianza. Cuando tu confianza no está puesta en el Señor y te mueven, como dice, en la alfombra, el tapete, yo no sabía si estaba diciendo una cosa mala, porque a veces digo cosas y después te mueven el tapete, te sacuden un poquito y tú piensas que todo se acabó, que tu vida ya no vale, que nada sirve. ¿Es porque no has confiado en quién? En el Señor. Para que pongan su confianza en quién? En Dios. ¿En quién está su confianza? Nosotros ahora tenemos una mayor revelación. Jesucristo es la roca inconmovible de los siglos. Y Él dice que el que oye su palabra y la guarda, es como el que está edificado sobre un fundamento firme. Su casa no cae. Entonces, la confianza en Dios. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Yo no sé lo que está pasando allá en el pueblo dominicano cuando los niños salen. Yo espero y confío que ellos se estén oyendo, ¿qué cosa? La palabra de Dios. No una historieta, no para pintar, no para dibujar, sino oír de los hechos poderosos de Dios. También parte de la historia es cómo el hombre es ingrato y desobediente a Dios. Y cómo esos pecados traen consecuencias para que nos repitamos las mismas cosas. Son las lecciones que nos da este salmo. Entonces el propósito es primero que ponga su confianza en quién? En Dios. Y sobre todo que ponga su confianza en Cristo como Salvador de sus almas. Porque de quién aprovecha el hombre si gana el mundo entero y pierde su alma. Se nos fue allí el salmo. Entonces pongan su confianza en Dios. Luego sigue diciendo el versículo 7. Otra vez, el versículo 7 sigue diciendo: y no se olviden de las obras de Dios. ¿Qué no deben hacer? Olvidarse de las obras de Dios. El propósito de enseñar, mantener fresca la enseñanza, es para que no se olviden de las obras de ¿qué? De Dios. Traeré pues a la memoria que ellos decían. El salmista, en medio de su ansiedad, encontró refugio en que recordar los hechos de Dios, el recordar, el traer a la memoria las maravillas de Dios, porque Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y cuando usted está en medio de una prueba y de una crisis, usted puede recordar que el Señor en quien usted confía es el mismo Dios que dividió el mar, que trajo las 10 plagas sobre Egipto. Es el mismo Dios que alimentó a su pueblo en el desierto con pan durante 40 años, pan de noble, pan del cielo, llovía pan del cielo, le dio carne, la roca nunca dejó de dar agua. Una vez, no recuerdo cuántos vagones del tren se necesitaban para darle de beber o de comida para alimentar un día a 2 millones de personas en el desierto. La cantidad es astronómica. Y Dios fielmente le daba comida durante todo ese tiempo. Y entonces, la otra cosa dice, para que guarden sus mandamientos. Porque el propósito de la enseñanza, ¿cuál es? Producir ¿qué? Obediencia. Ese es los problemas. Dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Dice el Proverbio capítulo 3. Porque la largura de años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Y así sigue hablando. Las bendiciones de Dios están ligadas a la obediencia.
No es que la ganamos, porque es por su gracia, por su misericordia. Pero Dios bendice a la obediencia, Dios bendice la obediencia. Y luego dice, y para que no sean como sus padres, eso sí me dolió. Cuando le pregunta a un hijo, ¿cómo tú quieres ser mañana? Ese hijo dice, lo menos que quiero ser es como mi papá, o lo menos que quiero ser es como mi mamá. Porque ¿qué ejemplo le estás dando tú a tu hijo, a tus hijos? Hay hijos que crecen con resentimiento, con amargura, con heridas, porque sus padres no han sido un dechado de virtud, de piedad, de obediencia, de consagración. Han sido quizás machistas, ogros, abusadores, etcétera, etcétera. Pero en este caso, la generación de sus padres eran una generación contumaz y rebelde. La característica es que ellos no, la palabra de Dios no entraba. Al contrario, actuaban con rebeldía a la palabra de Dios. La decían de labio, pero su corazón estaba lejos de él. Porque dice, porque cuya generación no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios. Bueno, yo sé que estamos en la introducción del Salmo. No voy a dejar que decir, ¿no? El propósito es este, ¿no? Producir una nueva generación de hombres y mujeres que guardan la ley de Dios, que confían en Dios, que siguen el camino de la virtud, de la integridad, de un corazón fiel al Señor. Entonces, si tú eres hijo, recuerda que un padre tenemos que es Dios, y un Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo por excelencia. Si nuestros padres fallan, no hay excusa, porque tenemos la luz de la palabra de Dios para obedecer al Señor. El ejemplo negativo debe ser una advertencia para no repetir lo mismo, ¿verdad? Entonces, el Señor quiere que tú y yo hagamos uso de su palabra para comunicarle a otro la verdad de Dios, discipular a otro, entrenar a otro en el camino del Señor. Quiera el Señor que esta historia, este salmo, donde hay tantas lecciones objetivas, despierte en ti por lo menos esto, que despierte a la importancia, a la responsabilidad que tiene como padre de enseñar a la próxima generación. Pero no es enseñarle a ser un buen abogado, a ser un buen comerciante, a ser un hombre próspero en el negocio, eso también. Es enseñarle el temor de Dios, es enseñarle las maravillas de Dios, es enseñarle el temor de Dios, la obediencia a Dios, porque eso es el todo de lo, como decía Salomón también en Eclesiastés. Con esto termino, porque hay una parte también triste como vimos, y es que Dios desechó a Efraín, desechó a la parte norte del pueblo, le quitó el corazón de la adoración de en medio de ellos. La historia no termina allí en los días de David. Después de la muerte de David y de Salomón, Judá, donde Dios había escogido en Jerusalén y puso su templo, ellos también se rebelaron contra Dios. Y Dios tuvo que destruir su santuario. Ese templo majestuoso, como dice, fue destruido. Lo volvieron a edificar otra vez y volvió a ser destruido. ¿Y por qué Dios quita su presencia, vamos a decir? Porque allí estaba la presencia de Dios, donde el pueblo iba para adorar, porque ellos fallaron en enseñar, no solamente contar la historia, sino enseñar las verdades espirituales detrás de los hechos de Dios. En el libro de Apocalipsis hay 7 cartas que se dirigen a las iglesias y hay varias advertencias. Quitaré tu candelero de qué? De su lugar.
Esto está ligado a la adoración a Dios, al culto a Dios. A veces nosotros decimos, tenemos una iglesia saludable, una iglesia que crezca, una iglesia donde se sienta la presencia de Dios. Bueno, Dios dice, si no eres fiel, si no eres una iglesia donde te has olvidado del primer amor, se voy a quitar el amor, voy a moverlo. Dios quita y pone. Como dice, tú quitas y tú das para eso tiene que ver con nuestra vida espiritual. Tiene que ver con la vida de la iglesia. Es un mensaje al pueblo de Dios, pero es un llamado también individual a cada uno de nosotros. Bueno, hay muchas cosas más que decir, pero le animo a leer este salmo con oración, con reflexión y piense en que Dios sigue siendo misericordioso, sigue siendo fiel, a pesar de la historia de la rebelión. Él continúa sosteniendo un pueblo por su gracia y por su misericordia hasta el día de hoy. Siéntete bendecido y privilegiado de estar aquí, pero no olvides la responsabilidad de comunicar a otros los hechos maravillosos de Dios, para que ellos también confíen en Él. Amén. Amén. Adiós, ¿está? Vamos a sobre sus pies y vamos a cantar esta canción que nos recuerda lo que hace la palabra de Dios en nuestros corazones. Dice esta canción, tu palabra. Y es una oración más que una canción que deberíamos de pedir, que la palabra de Dios haga eso en nosotros. Como dice esta canción, tu palabra, que Dios sea que nos ayude a ver ese valor y ese deseo que debemos tener por la palabra de Dios. Vamos a cantar este canto todos. Es como aceite sobre mí.
Y dice la palabra de Dios, ahí está en pantalla, para terminar. Vamos a orar y luego leer esta bendición final para todos. Señor, gracias por este tiempo que hemos tenido de iglesia. Gracias porque, Dios, tú nos has visitado, Dios, en esta tarde, Dios. Tu palabra, Dios. Dios, gracias por alimentarnos. Gracias por, Dios, hacernos partícipe de este pre-ensayo de cuando estemos en tu presencia, Señor. Cuando lo vemos junto a las multitudes de huestes espirituales, Dios, haz unánime voz cantando todos al bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz y es más cortante que espada de doble filo, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y quebranta aquellas áreas que solamente tú puedes quebrantar. Gracias porque tú nos quiebras para restaurar, para hacernos que andemos en tus caminos, en tus veredas. Gracias nuevamente por este tiempo y te pedimos que ahora nos lleve con tu cuidado y con tu protección nuestras casas y que sigamos cantando, proclamando durante la semana las verdades aprendidas, oídas y cantadas en esta tarde bellísima. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y Filipenses capítulo 4, versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que Dios me bendiga, mis hermanos, que tengan una feliz tarde. Hermanos, y antes de que se retiren, me gustaría hacerles una invitación para el día 8 de junio. Por ahí nuestra hija y la hija de mi hermana Elizabeth se van a graduar de una de las universidades, otra de high school. Entonces están invitados para el 8 de junio. Vamos a hacer la celebración en el gimnasio. Están invitados para que puedan venir ese día, puedan invitar a alguien con ustedes y pues los esperamos. Sería para nosotros un placer y una bendición contar con su compañía. Que Dios les bendiga. Pasen buena tarde. Nítido.